Claro, claro, usted sabe, profe, ahora La ahí mía, toca yo hice una sustentar todo. sustentación de tesis antes de ayer y yo no hice yo no sé, de pronto Laura hizo grabación, pero no. Sí, pues sí, si ustedes Sí, pero dicen. es mejor, digamos, y fíjese ahora que el departamento pide evidencias de todo, entonces mejor curarnos en salud. Entonces, ¿iniciamos, bien? Sí, señor. Entonces ya comparto como tal mi presentación Me y hago una presentación comenzamos. rápida y te doy la palabra. ¿Listo? Listo, señor. Bien, muy buenas noches. Agradeciéndoles de antemano a Juan Manuel Martínez y Germán Giraldo, los dos maestros que nos han servido como jurados para evaluar esta monografía de Alejandro Oliven Poveda titulada La Tricontinental, la rebelión de los oprimidos. Un tema bastante sugerente y bastante pertinente en una época precisamente donde a la cumbre de las Américas sigue estigmatizándose a los pueblos de este territorio. Se hizo con Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Entonces, esta tesis lo que busca es reivindicar a los sectores marginados y relacionar un poco ese tema de la tricontinental con el conflicto colombiano. Entonces, sin más preámbulos, Liven, puedes compartir tu presentación y voy a cerrar el micrófono después de que puedas iniciar para no tener interrupciones. Pienso que la metodología podría ser que haga la presentación y posteriormente, si hay algunas inquietudes, pues que hagan los profesores y finalmente que se lea el concepto, ¿no? ¿Les Yo parece, creo que es profe? De al acuerdo, contrario, señor. profesor Orlando. Yo creo que es al contrario. Primero, discúlpeme, primero Liven hace la presentación, después de Liven, después de la presentación, Juan, yo empiezo a hacer bueno, lo que yo tengo que decir del trabajo, después Juan Manuel, después las preguntas, después de las preguntas Liven, usted, no, perdón, Juan Manuel crea un grupo de WhatsApp de Orlando y suyo y mío para reunirnos y sacar la nota final. Ese es el proceso. ¿Sí? Pues me De parece. acuerdo. Sí, podemos hacerlo así, claro, que comience la presentación, se lee el concepto, si Profe, hay pero yo no preguntas tengo su después del teléfono. concepto, lo Profesor Orlando Martínez, yo no tengo su teléfono. entonces, Yo no podría crear ese permítame grupo. un segundo, permítame un segundo, Sí. y si quieren, más bien ustedes me dan el número por el chat, yo lo Ok. anoto Ok, ok. y yo creo El grupito, sí. el grupito para que después hablemos nosotros. ¿Sí? ¿Les Señor. parece? Sí, señor. Me regalan por el chat el número, yo lo voy anotando y ya le damos la palabra a Liven mientras me regalan los números telefónicos. Señor, tranquilo. Este es el mío. Ahí ya lo envío. Bueno, entonces, ¿a quién le mando el teléfono? Por el chat, por el chat. Por el chat de aquí, escríbalo y póngale su nombre para que el profe Orlando lo haga el grupo. Bueno, pues, ya. Señor. Yo creería que apenas empiece Jaime, nosotros podemos apagar la cámara a Germán para no distraer a la gente.
Podemos apagar la cámara Listo. y solo dejar a Jaime Olivenque. Ok. Pero y el Entonces, profesor Orlando ya, cuando el profesor Orlando Orlando ya. viene. ya está creando el grupo. Yo estoy creando el grupo, ¿listo? No hay problema. Liven puede comenzar. Listo, entonces apago Listo. cámara. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a Suerte, Liven. todos, a los que están aquí presentes. Entonces voy a comenzar como tal la Pero sustentación. venga, Sí, Liven, señor. lo máximo que puede tener eso es media hora. Media hora. Yo no sé, el profesor es el que ordena eso. Eso, media hora hacia mucho, hermano. 20 minutos, No, sí, incluso ya habíamos hablado. sí, señor, sí. O sea, voy a ser lo más concreto posible con esta presentación. Entonces, ya están viendo como tal la pantalla, ¿cierto? ¿Sí se ve la presentación? Sí, señor. De acuerdo, entonces, bueno, retomo de nuevo. Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes, todas y todas. Esta es como tal la sustentación del trabajo de grado. Tiene como nombre La Tricontinental, la rebelión de los oprimidos, influencias y consecuencias en Colombia, de la licenciatura en Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Sociales y pues, de la respectiva Facultad de Humanidades. Bueno, para comenzar, pues quise como tal traer estas tres acotaciones, estas tres citas de Paulo Freire, Joseph Fontana y Antonio Gramsci. Me parecieron muy pertinentes e importantes, tanto a lo largo del trabajo que hice como también a lo largo de estos ya casi 6 años de carrera, ¿no? Que se culminan con ese trabajo, ¿no? Entonces uno habla de el acto educativo como un papel político que no se pueden separar, están ligados. También el papel de los profesores, tanto como historiadores y como investigadores sociales. Y el último es el de Antonio Gramsci, ¿no? El por qué no se puede ser indiferente, ¿no? Me gustaría leerlos, pero pues por cuestiones de tiempo creo que los dejaremos ahí. Continuando, entonces, este es el sumario como tal. Comenzaré como tal con por qué elegí este tema de investigación. Luego seguiré con el marco teórico, luego la pregunta de investigación, las hipótesis, la metodología. Caracterizaré un poco el espacio educativo en donde trabajé, la preposición pedagógica que hice, la sistematización de experiencias y pues finalizaré con las respectivas conclusiones. Bueno, ¿por qué elegí este tema de investigación? Siempre me interesó como tal los movimientos de liberación nacional, ¿no? Toda la cuestión de los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, estos movimientos de liberación, movimientos guerrilleros que buscaban descolonizarse de las antiguas potencias coloniales. Y también me gustó mucho trabajar la historia de África y de Asia, que es algo que normalmente no se ve como en el currículo académico, tanto de los colegios como de la misma universidad. Creo que hasta hace poco es que existe la electiva de África, pero pues no he tenido la oportunidad de verla, entonces no sabría cómo funciona. ¿Sí, señor? Discúlpame un segundo, tú ibas a compartir la presentación porque no se está viendo. Entonces, si quieres, tómate un minuto para No, intentar y luego continúas. No se ve. no sé la presentación. De acuerdo. No. No, Sí acá la la estoy estamos viendo. viendo. Acá la estamos viendo. ¿Sí se la está viendo? Sí, yo la estoy viendo. De pronto es que no la ha anclado, tiene anclado alguna imagen, entonces tiene que desanclar y poder verla, profe Orlando. Ahí la estamos viendo. Sí, Ah, bueno, entonces es que me no hay salía. problema. Listo, de acuerdo, señor. Bueno, como les venía diciendo, pues elegí este tema porque es algo que normalmente no se habla como tal en el currículo, tanto del colegio como el de la universidad, trabajar la historia de África y de Asia, y sobre todo de estos movimientos de liberación, ¿no? También quise reconstruir la historia de lucha, de solidaridad y el internacionalismo del famoso Tiers Mundo, el tercer mundo, ¿no? Y todo este movimiento del tercer mundo, de los no alineados, que es algo que también poco se habla, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y de alguna manera escogí la conferencia tricontinental porque durante pues, el desarrollo del balance bibliográfico encontré que había muy pocas referencias con respecto acá en Colombia, ¿no?
El marco teórico desde donde parto, pues yo parto desde una perspectiva sociocrítica y de esta manera también recojo elementos del materialismo histórico y también tomo algunos conceptos que me parecen muy claves para el desarrollo como tal de la investigación, ¿no? Estos conceptos son el imperialismo, tomando el concepto de Lenin y algunas reconceptualizaciones de Atilio Borón y Renan Vega, el concepto de colonialismo y de descolonización de el sociólogo francés y médico Frantz Fanon, el concepto de hegemonía y contrahegemonía que parten de Antonio Gramsci y que son reconceptualizados por Raymond Williams, el concepto de clases sociales y lucha de clases, que son definiciones realizadas por Marx y Lenin y que son reconceptualizadas por Pierre Vilar y Marta Hanecker, y finalmente los conceptos de guerrilla y de violencia política, uno de Robert Taber y el otro de Judith Larson. Esos son como tal desde donde yo parto mi investigación como marco teórico y conceptual. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿qué influencias tuvo la conferencia tricontinental en los distintos actores sociales del país, es decir, Colombia? ¿Y qué legado ha quedado de esta lucha por la liberación? Bueno, ahí parto de una hipótesis y es que durante este proceso de descolonización, que sea en el marco de esta guerra fría, de esta lucha bipolar entre el bloque noroccidental en cabeza de Estados Unidos y el bloque socialista nororiental en cabeza de la Unión Soviética, pues evidentemente hay una disputa hegemónica en el cual pues Colombia tomará postura y evidentemente tomará postura por estos movimientos, por el bloque nororiental, sí, noroccidental, perdón. Y evidentemente habría una guerra en contra de todos estos movimientos de liberación, precisamente para evitar la influencia de todas estas corrientes de liberación que llegasen a Colombia. Es desde donde parto como tal mi hipótesis, ¿no? Y que evidentemente estas corrientes de liberación pues influirían en muchos actores sociales, no solo los actores armados como las guerrillas, sino sectores políticos, sectores sindicales, sectores estudiantiles, ¿no? Desde ahí parto esta hipótesis. ¿Pero con ustedes? Bueno, como tal la metodología, entonces parto de la elección del tema de investigación, novedoso o poco investigado o trabajado. Luego comienzo como tal la revisión de fuentes y el balance bibliográfico. Posteriormente pues hago la formulación del anteproyecto de investigación. Luego continúo con la reconstrucción histórica y pues, la posterior escritura. Continúo con la formulación de la propuesta pedagógica, la caracterización del espacio educativo. Luego continúo con la realización de las prácticas y la aplicación de la propuesta pedagógica, pues claramente en el espacio educativo. Siguen como tal la sistematización y los resultados de la propuesta pedagógica y la investigación y finalizo finalmente pues con las conclusiones y la respectiva socialización de la investigación. La caracterización del espacio educativo. Entonces, yo escogí trabajar en el Liceo Francés Louis Pasteur, ubicado en la localidad de Chapinero, entre la carrera 9ª y la carrera 7ª con calle 87. Es evidentemente un espacio privado que trabaja con los parámetros y los principios del sistema educativo francés. El por qué escogí este colegio es porque ya tenía como tal el contacto y quise profundizar más el trabajo con los estudiantes del liceo, ¿no? Acá en la página siguiente, en la diapositiva, muestro como tal un paralelo entre
el sistema francés, los respectivos grados, y el sistema colombiano. Para esta investigación, yo trabajé con los alumnos de terminal, que sería el equivalente al grado 11 en Colombia. Como tal, parto ahora a la preposición pedagógica. Esta preposición la construyo para, como les había dicho, los estudiantes de terminal. Había planteado un total de 8 sesiones, de las cuales, pues, por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de disposición de los estudiantes, solo pude realizar 3. Para esta proposición me basé como tal en los conceptos de Paulo Freire, Joseph Fontana y algunos conceptos de Henry Giroux. Y como herramientas pedagógicas decidí utilizar el debate junto con una puesta en escena de la conferencia tricontinental y terminar con un taller. La puesta en escena va a ser, o se planteó hacerse, como la realización de una contraasamblea de las Naciones Unidas representando la tricontinental con los estudiantes de terminal. Es decir, que ellos pudieran caracterizar a los diferentes movimientos de liberación nacional, africanos, asiáticos, latinoamericanos, grupos guerrilleros, y que en una asamblea debatiesen como tal sus opiniones, sus expresiones, bien sea a favor de la lucha por la liberación, la lucha armada, la lucha política, la lucha diplomática, etc. Ese era como tal el objetivo de esta secuencia, que tenía como tema de estudio la conferencia tricontinental. Aquí pues se puede ver como tal la problemática, el tema, los objetivos. Una parte está en español, la otra parte está en francés, por lo que ya venía diciendo, se parte del currículo y del programa académico francés, que es por el que se rige el liceo francés. Como tal, pasamos entonces a la sistematización de experiencias. Las experiencias que tuve en las prácticas en el liceo las dividí en 3 fases. Una primera fase, que es la fase de observación. Durante más o menos un mes estuve asistiendo a las clases, observando cómo la maestra, que era mi tutora, Madame Fátima Sená, realizaba las clases con ellos, anotaba más o menos lo que ella hacía, cómo iniciaba, qué rutina, qué consignas de clase, cómo era su movimiento en el espacio académico, en el espacio de clase, más o menos cómo dirigía las actividades. Esa fue como tal la primera fase que se llama observación, ¿no? También ver el espacio como tal del aula de clases, ver con qué soportes contaba yo, televisor, computador, equipo, parlantes. Ya la segunda fase es la fase de interacción. En esta fase comienzo a intervenir de manera progresiva en las clases, por ejemplo, en las clases de Histoire Geo, que son como tal las clases de historia y geografía, y las de MCE, que son las de educación moral y cívica, que es como la clase de ética. En ellos intervengo de a 10, 15, 20 minutos en un tema en específico que la profesora, mi profesora tutor, me lo pidiese, ¿no? Esta fase también más o menos duró un mes, es decir, un mes de observación, otro mes de interacción y finalmente el último mes, fueron más o menos 3 meses de práctica, es la fase que yo llamo animación o dirección de clase, ¿no? Ya como tal aquí pongo en práctica las sesiones que había planteado, como les había dicho anteriormente, había planteado 8, pero por cuestiones de tiempo y por lo que ellos estaban haciendo las pruebas del PAC, el baccalauréat, que es como tal el examen francés, no se me permitió hacer más, sino que tuve que reacomodarme a las condiciones y al tiempo de los estudiantes, entonces solo realicé 3 sesiones con ellos durante esta fase de animación. La primera sesión fue como tal en el auditorio del Liceo Francés, fue la presentación de un paneo general de la conferencia tricontinental, partiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la conferencia de Bandung, la conferencia de no alineados
también tomé momentos claves como fue la Revolución Cubana de 1959 y la Guerra de Vietnam del 64, ¿no? Hasta finalmente llegar a la conferencia continental. Después de eso, por cuestiones de tiempo, me tocó dividir esa clase en dos. Son 55 minutos lo que tuve de tiempo, entonces media hora fue para la primera sesión y la segunda sesión tomé 20 minutos de esa clase más la siguiente clase, porque pues por cuestiones de trabajar con los estudiantes decidí que era necesario trabajar más en términos de práctica con ellos, sobre todo los ejercicios de puesta en escena para que ellos ganasen confianza, se puedan expresar, porque pues una de las grandes dificultades que encontré durante mi sesión de observación fue que muchos de estos estudiantes, a pesar de llevar más de 11, 12 años en un ambiente académico en francés, aún les costaba y aún tenían deficiencias a la hora de expresarse, ¿no? Y sobre todo en francés, que es la lengua que se enseña en el liceo, ¿no? Entonces, habría que de alguna manera motivarlos a que tomaran la palabra, a que hablaran, a que participaran, y por eso es que realicé estos ejercicios con ellos, ¿no? Ya la última sesión, la tercera, era la puesta en escena, como tal, el desarrollo y el debate. También hubo problemas ahí para poderla desarrollar, por también cuestiones de tiempo, así que me vi obligado a dividir la sesión en dos. Una primera parte teórica o magistral, en donde discutimos con los estudiantes sobre los rezagos o la herencia del colonialismo que se expresaba hoy en día con el neocolonialismo, qué ejemplos podían ver en el mundo y acá en Colombia. Y finalmente la puesta en escena, que fue más o menos unos 20 minutos con ellos, en donde los estudiantes se hicieron por parejas y grupos para discutir y debatir, ¿no? Lastimosamente no todos alcanzaron a debatir, no todos alcanzaron a discutir por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero me queda la satisfacción de que la mayoría participaron y que se les notó el entusiasmo por esta clase, ¿no? Este es como tal el soporte documental que usé para trabajar la primera sesión y la tercera sesión para que los estudiantes más o menos pudieran escoger qué movimiento de liberación, qué grupo de liberación, grupo guerrillero, comité político querían representar, ¿no? De todos los países que participaron en la conferencia, ¿no? Entonces, algunos escogieron a Chile, otros escogieron al Congo, otros a la India, a Vietnam, a Palestina y Argelia, que son como los que más les llamaron la atención, ¿no? Finalmente, para terminar de sistematizar las experiencias, decidí hacer un cuestionario por la plataforma de Google Forms, en donde los estudiantes pudieran escribir qué les llamó la atención, qué les gustó, qué no les gustó, qué puntos había que mejorar de las sesiones que tuvimos. Y la mayoría de los comentarios fueron bastante positivos. Si leemos uno de ellos, que se llama Tomás Alejandro, habla de que es un tema muy importante, un evento destacado en la historia y que es importante conocer como tal el porqué de estas luchas, de estos movimientos de liberación de estos países después de haberse descolonizado, ¿no? Y cómo mantener igualmente su independencia en medio de este conflicto bipolar, ¿no? De no elegir un campo, bien sea el socialista, bien sea el capitalista, sino una tercera vía, ¿no? Que era como tal lo que pregonaba el tiers-monde. Aquí también otro estudiante nos dice, Chloe, nos dice que la conferencia tricontinental le parece un tema pertinente, puesto que permite entender cómo se desarrollaron las relaciones entre los países en la actualidad, ¿no? Y es algo que se ve muy claro, sobre todo por la cuestión del muro, de la cortina de hierro, ¿no? Aquí nos habla otro estudiante, llamada Daniela, que considera que el neocolonialismo, algo que se discutió durante la sesión, es una forma de opresión de un país sobre otro. Entonces ahí más o menos se puede ver cómo
ya algunos estudiantes manejan estos conceptos. Y también, pues, algunos ya relacionan el tema del neocolonialismo con Colombia. Aquí hay otros comentarios que también hablan de las clases que les parecieron muy importantes y amenas, ya que se salía del esquema rígido del sistema educativo francés. Es algo que muchos estudiantes recalcaron, que es muy de tienen que copiar, tienen que escribir y tienen que escribir bien, por unas clases más interactivas, de mayor participación, como les decía, de tomar la palabra, de expresarse, de argumentar, de debatir, y es algo que les gustó mucho. Aquí hay algunos comentarios que dicen clases muy amenas, siento que han sido las pocas sesiones en donde se valoró hacernos sentir en confianza antes de trabajar, y eso me pareció muy bueno, como dice Felipe. Y otra, Antonia nos dice, fueron interesantes y los diferentes juegos de interacción, de integración, que realmente en sí sirven para dar confianza. Es algo que los estudiantes valoraron, ¿no? También hay comentarios sobre los puntos a mejorar. Uno de ellos es el tema del tiempo, es algo que los estudiantes no mencionan. Uno de ellos, Felipe, nos dice, tal vez el único problema que tuvimos en las sesiones fue el tema del tiempo que nos faltó. Y otra compañera nos dice, no me gustó el no poder haber debatir por la falta de tiempo. Entonces, eso es como tal los puntos a mejorar, el tema del tiempo, de calcular las sesiones a partir de tanto las necesidades como lo que nos pueden ofrecer las instituciones educativas, ¿no? En términos de tiempo, ¿no? De resto, el balance se puede decir que es bastante positivo, de participación de la mayoría, de la gran mayoría de estudiantes, de motivarlos a que se expresaran. No es fácil expresarse en otro idioma, muchos de ellos tenían dificultades para poder comprender conceptos en francés. La ventaja es que al ser yo también hispanohablante, entonces de alguna manera les explicaba el concepto tanto en francés y en caso de que definitivamente no lo entendieran, se lo explica en español. Y eso hizo que muchos estudiantes prefirieran como tal acercarse a mí y preguntarme que muchas veces a la profesora titular, ¿no? Porque pues igual se sentían como más en confianza con su lengua natal, con la que hablan más seguido que como tal el francés, ¿no? Bueno, como tal, pues son las conclusiones de este trabajo. La hipótesis desde donde parto de la influencia de la tricontinental, pues durante los 2 años y medio que estoy investigando, sí encontré referencias, sí se encontró como tal, tanto opiniones de sectores políticos, sectores eclesiásticos, sectores gremiales, sectores militares, que estaban en contra de esta conferencia aquí en Colombia. También encontramos apoyos de parte de sectores alternativos, en ese sentido, el Partido Comunista Colombiano a favor de la conferencia y de algunos sectores sociales como estudiantiles. Lastimosamente, como tal, la influencia de la conferencia que tuvo como tal su organización latinoamericana que se llamó la OLAS, que se realizó en el año 1967, no tuvo el alcance esperado debido a pues algo que se conoce mucho en la historia de la izquierda y son las disputas internas, ¿no? Como ustedes sabrán, había la disputa sino-soviética entre los chinos y los soviéticos, hizo que muchos de sus movimientos de liberación, aunque no eran como tal comunistas, sí tenían tendencia a acercarse a algunas de esas teorías, necesitaban recibir apoyos, y algunos porque recibir el apoyo de los soviéticos, otros por los chinos, y hubo hasta una tercera vía de parte de los cubanos, entonces recibir apoyo de los cubanos, comenzaron a haber divergencias, ¿no? Contradicciones internas. Y estas contradicciones comenzaron a aflorar en el seno tanto de la conferencia como de la OLAS aquí en América Latina, ¿no? Y pues evidentemente eso llegaría aquí en Colombia, ¿no? Entonces, bien conoció el caso del ELN de tendencia cubana, el EPL de tendencia
China, pro-China, y pues las FARC, que aunque al principio eran una autodefensa campesina armada, era muy, muy cercana y terminó siendo como tal la retaguardia armada del Partido Comunista Colombiano, que era pues cercano a las tesis soviéticas, ¿no? Entonces, toda esta cuestión afectó, sin duda alguna, que el movimiento pudiese lograr el objetivo de la unidad de la tercera vía, del tercer mundo, contra pues estos dos bloques, ¿no? Y que pues los países que recién acaban de independizarse no cayesen en las garras de lo que, pues, que se conoce como el neocolonialismo, ¿no? Y evidentemente también hubo otras disputas con algunos países que prefirieron irse por la vía de del no alineamiento, como el caso de la India, Egipto, la Yugoslavia de Tito, y eso también pues produjo choques, ¿no? Entonces, lastimosamente el proyecto tricontinental, el proyecto tercermundista, terminó pues naufragando, ¿no? Con el paso de los años y también en parte debido a los ataques, ¿no? De los servicios de inteligencia norteamericanos, franceses, británicos, quienes se aprovecharon de las disputas internas de estos movimientos para generar cizaña entre ellos, ¿no? Entonces, muchos de los grandes líderes que patrocinaron o que impulsaron el Tiers-Monde, el movimiento, pues terminaron cayendo. Entonces, está el caso en Indonesia de Sukarno, está el caso de nacer en Egipto, el caso de Allende después, Chile. Entonces, como que eso fue debilitando el movimiento del Tiers-Monde. En lo que concierne a la propuesta pedagógica, pues hay que seguir trabajando con estas propuestas, seguir trabajando como tal el debate, la puesta en escena, que es muy importante tanto para el desarrollo del pensar históricamente, es decir, no ver los hechos como algo que pasó allá en el pasado y que ya no, sino que repercuten en la actualidad, ¿no? El por qué son tan importantes, y es algo que valoro mucho porque los estudiantes entendieron de que todas estas luchas que dieron, aquellos movimientos de liberación, aquellos países que recién se independizaron, aún siguen muy vigentes, hoy más que nunca, y sigue muy vigente la necesidad de unirse en una tercera vía de nuevo, llámese Tiers-Monde, tercer mundo, como sea, pero hay esa necesidad, hay esa manera de buscar que estos países del sur se vuelvan a unir, y es algo que se valoró mucho durante la puesta en escena. Evidentemente habrá que trabajar el tiempo, evidentemente habrá que adaptarlo al contexto de la institución educativa. Yo lo adapté al contexto del liceo francés. Eso no significa que solo se pueda hacer en el liceo, se puede hacer perfectamente en cualquier colegio mientras haya buena disposición y mientras también las condiciones tanto de la institución como los estudiantes lo permitan. Entonces, para terminar, pues aquí recalco dos extractos de mis conclusiones en donde se hace el llamado a la necesidad de hacer investigaciones que permitan ver otras versiones de la historia, que le den visibilidad a aquellos sectores marginados, olvidados, y que asimismo estos trabajos sirvan para que se traduzcan en conocimientos que ayuden a entender y a comprender la realidad en la que estamos inmersos y en la que están inmersos los estudiantes, y no simplemente se queden como libros publicados que queden olvidados en los anaqueles de las bibliotecas o en las publicaciones académicas de las librerías, sino que realmente este conocimiento se transforme y que los estudiantes puedan compartir estos conocimientos y que sea materia para luchar por transformar el mundo en donde ellos están inmersos y soñar por un mundo más justo, solidario. Y no es por querer ser un poco idealista, sino es una necesidad en medio de tanta zozobra de recuperar esa memoria y de dar de nuevo esas luchas por las que hace 60, 50 años dieron aquellos pueblos, aquellos movimientos de liberación nacional por un mundo más justo, más humano, más solidario. Entonces, pues ahí está el camino, ¿no? Seguir trabajando como tal estos eventos que han sido invisibilizados,
aquellas voces que han sido marginalizadas para darles voz, mostrarles que aún siguen siendo vigentes esas luchas hoy más que nunca. Y pues, como tal, aquí tengo un link con las sesiones, la secuencia, las presentaciones, algunos videos durante las sesiones y pues finalmente eso es todo. Ya como tal finalizo con esta imagen. ¿Qué haría sin la universidad pedagógica? Es algo que pues yo también me pone nostálgico de saber de que ya se acaba como tal este proceso, pero pues es simplemente el primer paso de un largo camino que es que hoy comenzamos, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Liven. Entonces le cedemos la palabra a los dos jurados. Yo creo que, Juanito, ¿empieza o empiezo? pues si quiere empiezo yo y usted remata como más. ¿Sí? ¿Empiezo? Bueno, dele pues. Bueno, pues ante todo, pues agradecerle al profesor Orlando Moreno y a Jaime Liven por la confianza para, pues, ser jurado o segundo lector de este trabajo de grado, de esta tesis. Inicialmente, pues yo tuve un acercamiento con Jaime Liven cuando él estaba hasta ahora construyendo su proyecto. En ese momento él estaba pensando más en, digamos, en Asia, en África, digamos, Vietnam, Argelia, y cómo pudieron impactar acá. Pero ahora veo que pues el trabajo lo profundizó mucho, le metió el tema de América Latina, el tema de su impacto en Colombia. Me parece un tema, en lo que se refiere al tema, muy pertinente, digamos, muy social, muy interesante para desarrollar con los muchachos, para despertar conciencia política, más en estos momentos, pues en que nuestro sistema educativo está muy golpeado, donde realmente no se hace mucho en los colegios para fomentar eso. Estamos más pendientes de que no se agarren, de que no molesten, de que no acaben con las instituciones, que de poder enseñar temas interesantes. Entonces me parece una gran apuesta que hace Jaime Liven. Me parece muy coherente, digamos, hay mucha coherencia en todo el texto. El escrito demuestra una gran solvencia en cuanto a fuentes. De pronto se hubiera podido acercar directamente a las fuentes de algunos libros que usted cita de otros. Digamos, leyó a Renan, pero entonces no lee directamente a Ivy Busnell sobre el tema de, digamos, Eduardo Santos y la política del buen vecino. Y así con otros libros que valía la pena acercarse directamente, que les hubiera conocido usted directamente y no la versión de otros. Me parece muy bien el trabajo que hizo Revisión de Fuentes. Se ve que se pudo acercar a la prensa, al Espectador, al Tiempo, a Voz, y rescató no solamente las versiones de lo que se decía allí en contra de Olas, digamos, de la Tricontinental, y las caricaturas que destacó me parecieron muy importantes. Entonces, se ve, digamos, que siempre nuestro gobierno ha estado en contra del comunismo, ha estado, digamos, los periódicos como haciendo unidad para acabar cualquier proyecto alternativo, ¿sí? Donde incluso se cuestionaría mucho el tema si todo lo que pasó en esos años 60 respondía a la Guerra Fría o a la dinámica interna de los países. Porque a veces todo el mundo dice, no, es que nos trajeron el comunismo de afuera, nos trajeron, eso fue la Unión Soviética, eso fue la Cuba de Fidel Castro, pero no se veían realmente los problemas que estaban ocurriendo en el país, que venían desde los años 30 con el problema agrario, con todas esas cosas que nosotros sabemos. Por eso hay que colocar en grande ahí, o los conflictos tienen que ver con la dinámica interna o responden a la Guerra Fría de ese momento que era bien fuerte, de todo lo que ustedes están viendo, personajes importantes, Ho Chi Minh, el mismo Fidel Castro, igualmente todo lo de Camilo Torres, pues que había tomado la decisión de irse a la guerrilla y que precisamente en el año en que ocurre la Tricontinental, la conferencia, pues es dado de baja, digamos, en su primera incursión como guerrillero, que hubiera sido importante, digamos, rastrear algo ahí respecto a eso. Entonces me parece el escrito importante respecto
a la parte de lo que tiene que ver con la propuesta pedagógica, me parece interesante pues la parte de los talleres, los textos con los videos, las actividades, pero me parece, bueno, y el debate como tal, pero me parece que se hubiera podido utilizar otras herramientas didácticas mucho más amplias, porque a veces la clase solo está disponible con un texto y un par de videos y zafa. Entonces, yo creo que se hubiera podido hacer enriquecer, se puede enriquecer con otras cosas, pero bueno, ya usted tomó la decisión, me dice que el colegio trabaja más texto, o sea, están muy metidos en el texto, por eso tal vez tomó esa decisión, pero se puede trabajar con algunas cositas más. El taller me pareció súper extenso, me dice que al final no lo pudo aplicar, pero es un taller muy interesante, donde aplica mucha cosa, aunque algunos ejercicios son muy de comprensión de lectura. Yo sé que le hacen énfasis en esas competencias, pero se pueden desarrollar cosas más. Me gusta su crítica a la herramienta que tiene la ONU allí, que desarrolla. Hay profesores descrestados, incluso en mi colegio hay un profesor descrestado con esto del juego de la ONU, y lo utiliza, y él dice, es que eso es la maravilla, pero usted lo critica, dice, vea, ¿por qué no se paran desde el tercer mundo? ¿Por qué siempre tiene que ser de la posición dominante? Y ese me parece muy interesante, su postura crítica de por qué no hacemos no un juego de la ONU, sino un juego de la transcontinental donde se puedan hacer cosas mucho más allá. Entonces, a nivel didáctico, a nivel pedagógico, me parece interesante. Lamentablemente, como usted lo dice, de todas esas sesiones que usted preparó, que las tenía diseñadas, solamente pudo hacer 3 y, digamos, concretar un debate donde participaran de 6 grupos, al menos participaron 3. Debe rescatar eso. Entiendo que el idioma fue una dificultad también ahí, porque es el liceo francés y tal. Eh, Tengo entendido que usted, pues, por lo menos escribe en francés o por lo menos tiene algunos acercamientos a este idioma y se le facilitó también allí. Vi la bibliografía y ahí veo 2 artículos suyos. Uno creo que es de un estudio que está haciendo y otro que es, no sé si es lo publicaron en la revista de algún lado o en Francia, no sé. Mire que tiene ya publicaciones respecto a esto. Eso es muy interesante también porque demuestra pues que usted le ha metido la ficha y no cualquier estudiante de la pedagógica ya tiene publicaciones antes de, pues digamos, de presentar su tesis. Entonces es muy interesante todo lo que usted dice allí. Igualmente quería cerrar con la cuestión de la de si se puede trabajar esto por procesos históricos o por problemas, ¿sí? Porque igual cuando se manda a hacer la línea al tiempo, me pareció muy chévere el ejercicio de la línea al tiempo para que los estudiantes, incluso hay un error donde usted le vota la fecha, pero no le vota el año. Si usted revisa ahí, le faltó ponerle ahí el año, entonces revise un poquito porque está la fecha, falta el año ahí, pero está muy interesante la línea del tiempo también para ubicar allí, entonces entenderlo o como un proceso que se va dando, la historia como proceso, o la historia como un problema, ¿sí? El problema de la solidaridad, el problema de la organización, el problema de cuántas veces se han hecho intentos de organización a nivel de América Latina, a nivel del tercer mundo, ¿sí? Entonces es difícil que los países se unan, hagan una reunión sin que los demás lo torpedeen. Si ustedes ven, en la Cumbre de las Américas quedó Almagro como un payaso, como un títere de Estados Unidos, ayudando al golpe con Evo Morales, todo eso le echaron en cara a eso. Ustedes ven, la Cumbre de las Américas fue un fracaso allí también, porque hay países que no fueron, empezando por México y otros que dijeron pues que eso era una cosa mal planeada. Entonces, reunirse y crear una sensación de solidaridad de organizaciones, en este caso, digamos, para unas mejores condiciones, para solucionar problemas de la migración, de todo eso, es necesario. Y es necesario que en las escuelas se recuperen estos procesos. Entonces, yo pues doy como aprobado su trabajo, valoro mucho la forma como lo escribió y ese sería mi concepto. Gracias. Continúo yo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo quiero empezar por agradecerle al profesor Orlando Moreno y al IBEN por haber confiado en nosotros para haber hecho el comentario de este trabajo. Yo lo primero que quiero decir, a ver, yo tengo acá un escrito que lo voy a leer. Dice, esta tesis titulada, espera un momento. Esta tesis titulada La Tricontinental, la rebelión de los oprimidos, influencia y consecuencias en Colombia.
el trabajo parte de una pregunta-problema. Dice, ¿qué influencia tuvo la conferencia tricontinental en Colombia en los distintos actores sociales del país y qué legado ha quedado de esta lucha mundial de liberación? Esa es la pregunta-problema. Y tiene una hipótesis. Dice, los procesos de descolonización se dan en el marco de una lucha mundial por la liberación y contra el imperialismo junto con la confrontación entre los bloques hegemónicos, por lo cual se aumenta la influencia y el dominio del bloque capitalista de los Estados Unidos en América Latina y especial en Colombia. Esto deja como legado, dice Liven, que esto deja como legado países que se descolonizaron y que aún luchan contra el colonialismo, reflejado en la longevidad del actual conflicto armado. Esa es como la hipótesis de la que parte Libre. Esta hipótesis se ve muy clara en el trabajo y de lo cual es posible hacer una especie de historia comparada. Yo cada vez que leo, y Liven lo sabe, que yo siempre que leo historia, yo siempre estoy pensando en el tiempo presente. Entonces, a mí el trabajo suyo, además de que está muy bien escrito, me da para relacionar algunos problemas de esos de la década del 50 y de la década del 60 con lo que ocurre hoy en el mundo. Por ejemplo, respecto al actuar de los medios de comunicación, respecto al actuar del gobierno, los gremios, los sindicatos, etcétera, quienes siempre tienden, sobre todo el gobierno, quienes siempre tienden a endilgarle el origen de los problemas nacionales a fuerzas foráneas, negando las causas internas de los mismos. Eso se ve, usted lo registra muy bien, lo explica muy bien en la década de los 60, y uno dice, pero carajo, si esto es lo que sucede hoy. Por ejemplo, usted explica muy bien que en la década de los 60, cuando estaba celebrándose la Tricontinental en el año 1966, se hablaba de cubano-comunismo y hoy se habla de castrochavismo. Por ejemplo, a mí me parece que eso hace muy pertinente su trabajo y también muy coherente, sobre todo en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sobre todo en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Usted en la introducción menciona una serie de conceptos que dice que va a usar como marco teórico, pero cuando uno lee el texto yo no me encuentro con la materialización de esos conceptos. Es decir, la historia es una cuestión que se hace con fuentes y las teorías o las categorías analíticas son precisamente para entender, para confrontar las fuentes. Y yo veo, por ejemplo, que usted usa el concepto de materialismo histórico, usted usa el concepto de hegemonía, el concepto gramsciano de hegemonía, contrahegemonía, clases sociales, lucha de clases, violencia política, pero resulta que usted solo los menciona, pero yo no los veo desarrollados en la clase. Como cuando el objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre tal situación y la herramienta teórica que voy a usar es esta. Usted solo la plantea en la introducción, pero no los desarrolla a lo largo del trabajo. ¿Me hago entender? Yo no los veo. Yo veo conceptos claros como colonialismo, yo veo conceptos claros como imperialismo, como neocolonialismo, pero yo no veo reflejado en el trabajo conceptos como los que acabo de mencionar. Eso por un lado. Ahora, yo no entiendo por qué usted no hizo el trabajo con las normas APA. Sí, yo no entiendo por qué no hizo, yo no entiendo por qué no hizo el trabajo con normas APA. Y estoy hablando de las fuentes y la parte metodológica. Hay una revisión de prensa de los años 60, como el periódico El Tiempo, como El Espectador, como el periódico El Siglo, como La Voz Proletaria. Pero yo estaba leyendo y yo bajaba a la nota de pie de página y yo veía que muchas de las fuentes que usted usa están incompletas.
Por ejemplo, escribe el tiempo 6 de abril del año 1966. Pero si usted usó el tiempo del 6 de abril del año 1966, tiene que sacar el artículo que tomó de ese periódico y ponerlo entre comillas para poder hacer la referencia bien. Estoy hablando de la parte metodológica. Eso por un lado. Ahora, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con el balance bibliográfico? Cuando uno hace un balance bibliográfico, uno lo hace con el objetivo, que es el estudio del estado del arte, uno lo hace con el objetivo de detectar vacíos. Usted hace el balance bibliográfico, pero, por ejemplo, el balance bibliográfico, usted no dice, bueno, ¿qué fue lo que usted detectó? Y es un balance bibliográfico que tiene libros en italiano, que tiene libros en portugués, que tiene libros en francés, que tiene libros en español, y bueno, y hasta me descrestó con eso, pero yo digo, bueno, pero le falta decir, bueno, después de haber realizado este balance bibliográfico, yo detecto que hace falta esto y el trabajo que yo voy a hacer, ese va a llenar ese vacío. ¿Sí me hago entender? Eso por un lado. Ahora, entonces su trabajo que se divide en una introducción, un capítulo 1, que el capítulo 1 que es el contexto, el capítulo número 2 que es cómo influyeron la conferencia del año 1955 y la conferencia del año 1966 en la Colombia. Usted hizo eso, ese es el capítulo número 1, el contexto. El capítulo número 2 es la influencia que eso tuvo en Colombia y el capítulo número 3 es la práctica. Entonces, el capítulo número 1 trae un contexto, el contexto es del año más o menos, es 1939-1970, y empieza hablando de los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. A mí me llamó la atención, siempre pensando en la posibilidad de que su trabajo sirva para hacer una historia del presente. Yo les expliqué más o menos en el seminario cuáles son las metodologías de la historia del presente, ¿se acuerda? Entonces dice por ejemplo, de la conferencia de Badún celebrada en el año de 1955, yo entendí muy bien lo que usted explicaba acerca del giro al reformismo por parte de los movimientos revolucionarios. Por ejemplo, todo el proceso que condujo a la conformación de los países no alineados y sobre todo cómo los países que se dicen no alineados fueron países que se colocaron a la cola de Estados Unidos, a la cola del imperio. Eso lo explica usted muy bien. Y a mí me parece también que de ese capítulo número 1, la declaración final de la conferencia, hay unas cosas que son muy vigentes, como por ejemplo la necesidad de que los gobiernos, las instituciones del Estado, las instituciones oficiales del Estado, el ejército, la policía, se comprometan efectivamente con un respeto a los derechos humanos, Hobsbawm explica que una de las consecuencias de la que produjo la caída, el fin de la Guerra Fría y sobre todo comenzar a vivir después del año 1991 en un mundo unipolar y la disolución de la Unión Soviética, eso trajo como consecuencia el ya no respeto por parte de las grandes potencias a la soberanía de los pueblos. Y usted explica muy bien en el capítulo número 1 la declaración final, y a mí me llamó la atención esos elementos me llamaron la atención de la conferencia de Badún. Ahora, acerca de la tricontinental que fue celebrada en enero del año 1966, yo no sabía nada de eso, o tenía elementos muy dispersos, pero por ejemplo, usted acerca de lo que dice de la tricontinental, muestra muy claramente cuáles fueron los antecedentes de la tricontinental, y creo que empieza por allá en los años 30. Creo que usted empieza por allá en los años 30 de los antecedentes. Y explica muy bien que fue la Revolución Cubana y la invasión de Estados Unidos a República Dominicana en el año de 1965 como los elementos que impulsaron a la celebración de la tricontinental. Muestra que su objetivo era la lucha de todos los pueblos contra el imperialismo norteamericano.
hay problemas que se identifican en la declaración final, como por ejemplo, cuando yo digo que se identifican en la declaración final, me parece que son muy actuales, son muy pertinentes. Podría yo decir que son problemas que, según Brodel, se constituyen en problemas de orden estructural. Son problemas estructurales de la historia de estos países de América Latina, como por ejemplo, la acción contra la segregación racial. En este momento hay necesidad, sobre todo ustedes van en Estados Unidos, hay necesidad de que bueno, los movimientos sociales, los mismos gobiernos emprendan acciones contra la segregación racial, a favor de la emancipación económica de los pueblos. Por ejemplo, la planificación y movilización de recursos naturales. La planificación y movilización de recursos naturales en un mundo como hoy, que lo que han hecho con la economía es reprimarizar la economía a partir de la llegada del extractivismo a todos estos países de América Latina. Por ejemplo, eso. Entonces, en la tricontinental hablaban en la declaración final de la necesidad de planificar y movilizar los recursos naturales y las potencialidades humanas para el desarrollo económico. Eso me parece muy pertinente. Y sobre todo, alcanzar la genuina independencia económica en un mundo que no es autónomo económicamente, porque usted sabe que la autonomía económica ha sido desplazada por los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y sobre todo, ahí hay una cosa que usted menciona y que a mí también me llamó la atención, que es muy vigente hoy en día, como por ejemplo la necesidad de hacer una reforma agraria. La necesidad de hacer una reforma agraria. Usted explica eso y a mí también me parece muy interesante. Por ejemplo, la necesidad de la cooperación tecnológica y la cooperación económica de los países del primer mundo con los países del tercer mundo. Eso también lo menciona y a mí eso me parece muy interesante. En ese mismo capítulo usted muestra muy claramente el origen de las disputas entre lo que antes se llamaba la vieja izquierda y lo que se llamaba la nueva izquierda. Lo que antes se llamaba la nueva izquierda, que era la izquierda reformista, la izquierda que quería hacer transformaciones pacíficamente, esa izquierda, nueva izquierda, sería hoy la novísima izquierda. Es más o menos eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llamaría novísima izquierda? Sobre todo por el carácter pacifista, de esta vieja izquierda. La vieja izquierda de antes sería hoy la novísima izquierda, porque más o menos eso. Ahora, respecto a lo que usted menciona de olas, a mí me parece muy importante rescatar, sobre todo por lo que ustedes mencionaban antes, lo que se está hablando ahora de la conferencia que se está celebrando en California, Estados Unidos. A mí me parece muy importante rescatar, por ejemplo, el papel de la OEA como siempre lo dijo Fidel Castro, que era el ministerio de las colonias, y la posibilidad de hacer una historia comparada, por ejemplo, con el papel que ha cumplido la OEA o el secretario general de la OEA respecto a los problemas históricos de Venezuela, los problemas de la historia reciente de Venezuela y el papel que ha cumplido la OEA. Usted sabe que el señor secretario de la OEA estuvo en Cúcuta en el año 19, creo, cuando el 23 de febrero del año 19, creo, cuando vinieron todos los mandatarios de América Latina, y ahí también estuvo el secretario de la OEA, cuando hicieron el concierto de Juanes y el concierto de quién, de todos estos cantantes pro norteamericanos, entre esos nuestros artistas como Juanes y como ¿cómo se llama? Como el tal Carlos Vives. Carlos Vives. Eso, el tal Carlos Vives. Entonces, a mí eso por ejemplo, ¿cómo? Yo respeto, y J Balvin y todos esos tipos que son arrodillados al imperio, eso me parece que es muy importante rescatar ese papel de la OEA. Ahora, respecto al capítulo número 2, el capítulo número 2 muestra muy claramente la afiliación de Colombia a la doctrina de seguridad nacional. Usted, por ejemplo, este país se afilió a la doctrina de la seguridad nacional desde los años 60,
y los antecedentes de la afiliación de Colombia a la doctrina de la seguridad nacional fue cómo fue que se presentó en Colombia la tricontinental. La presentaban como un peligro para la democracia de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que esa doctrina de seguridad nacional, como yo lo dije desde el principio, trata de mostrar que los problemas de este país no obedecen a causas de orden interno, como tener 30 millones de pobres en un país donde la economía crece, pero los pobres aumentan, el desempleo también aumentan. Entonces siempre la tendencia de los gobiernos ha sido a endilgarle la responsabilidad de esos problemas a lo que llaman el comunismo internacional y no al modelo económico excluyente que siempre ha imperado en este país. Entonces, usted muestra claramente que los antecedentes de la doctrina de seguridad nacional estuvieron en el año de 1947 cuando Colombia se afilió a la TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 1947. Y sobre todo el proceso de penetración del imperialismo y el militarismo desde los años 20 hasta los años 70 con la creación de los grupos paramilitares. La creación de los grupos paramilitares es claro que los grupos paramilitares se crearon por, digamos, como una imposición de los Estados Unidos, porque los grupos paramilitares podían hacer lo que no podía hacer el ejército, como masacres, por ejemplo. Eso por un lado. Y sobre todo, usted muestra muy claro cómo producto de esa influencia de la doctrina de seguridad nacional, yo no sabía que fue que se creó la Escuela de Lanceros en los años 60, la que opera acá en Tolemaida, por ejemplo esa, y la financiación del Plan Lazo para combatir a los grupos de autodefensa campesina de los años 60 como Marquetalia, Río Chiquito, el Pato y Guayabero, y sobre todo las acciones cívico-militares, la Alianza para el Progreso, el papel pro establecimiento que han cumplido, por ejemplo, periódicos de este país donde se habla de libertad de prensa, pero solamente es libertad de prensa de nombre, pero la libertad de prensa no existe. Entonces, el papel que ha cumplido periódicos como el periódico El Tiempo, como el periódico El Siglo, que siempre usted sabe que son periódicos, uno que surgió como liberal y el otro como conservador, pero que no aplican absolutamente nada lo que verdaderamente significa la libertad de prensa. Muestra claramente, por ejemplo, a los movimientos sociales y los grupos de izquierda, sí muestra. Lo que pasa es que esa prensa siempre ha mostrado cómo los movimientos sociales y los grupos de izquierda siempre dicen que son enemigos de la libertad y de la democracia. El señor Fico Gutiérrez repetía ahorita en la campaña presidencial que votar por Petro era poner en riesgo la libertad y la democracia, pero cuando uno dice libertad en un país que asesinó a los jóvenes en el año 2020, en el año 2020, el 9 de septiembre, cuando se produjo la masacre de Bogotá, que asesinaron a 13 jóvenes en Bogotá cuando salieron a protestar y le echaron candela a los CAI por el asesinato de Javier Ordóñez en el CAI de Villaluz. Entonces, ¿cuál libertad y cuál democracia? Pero es un problema de orden estructural el hecho de que los gobiernos, las instituciones oficiales, el tiempo y el espectador siempre le han endilgado, y el mismo siglo, a la gente que protesta los presentan como guerrilleros, y a todos los profesores y a los grupos de izquierda como enemigos de la libertad y la democracia, tal como ocurre hoy en día. Y sobre todo, a mí me parece también muy importante lo que usted menciona. Usted muestra muy claramente, por ejemplo, el papel que han cumplido, el papel que cumplieron sindicatos como, por ejemplo, la UTC y la CTC y la Federación Nacional Agraria, que ellos siempre estuvieron en contra de la celebración de la tricontinental en Cuba en el año 66. Y ellos fueron el mismo periódico El Tiempo y El Espectador y todos esos satanizaron, por ejemplo, a Montaña Cuéllar y a los otros que participaron en la conferencia tricontinental. En la tricontinental, y entonces los presentaron como enemigos de la patria, como enemigos del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, eso me llama la atención.
Eso me llamó la atención de su trabajo. Antes se usaba el castrocomunismo como pretexto para ocultar los problemas nacionales, tal como ocurre hoy en día con el castrochavismo. Esa historia comparada a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, usted menciona el paro cívico del Chocó, y el Chocó es uno de el paro cívico que se celebró en el Chocó en el año de 1967. Y si uno se pone a mirar, pues los problemas del Chocó no obedecen a la penetración del comunismo internacional. Los problemas del Chocó obedecen a la falta de obras de infraestructura, la falta de carreteras, la falta de salud, la falta de educación, la falta de asistencia estatal. Y en estos días, el año pasado, las manifestaciones que hubo en Colombia, producto del estallido social, muchos decían que era Venezuela el que estaba financiando a los estudiantes que estaban movilizados, que era Rusia, y se acuerda que sacaron a dos rusos de Colombia que porque estaban espiando. Y entonces eso, por ejemplo, y usted lo menciona, por ejemplo, la creación de grupos paramilitares como producto del cambio de estrategia de Estados Unidos para combatir a la guerrilla, enfrentamientos constantes entre movimientos alternativos para el caso que nos ocupa. Por ejemplo, es un problema. En los años 60 surge el EPL, surge el ELN, surge las FARC en el año 1964. Pero usted ve que en la década de los 60 ellos se combatían entre sí, se enfrentaban militarmente, el uno se excluía al otro. Y a usted lo explica muy bien cómo, por ejemplo, en la década de los 60 esos enfrentamientos entre grupos o movimientos revolucionarios, a esos enfrentamientos entre esos grupos revolucionarios, que es lo mismo que sucede hoy en día. En Arauca, el ELN y las FARC tienen enfrentamientos militares, así como ocurre hoy, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que menciona usted, y eso me llama la atención. Ahora, respecto a la práctica, yo veo que hay una dificultad en el sentido de que lo que se propone como práctica y lo que se logra. ¿Por qué? Porque siempre en las prácticas hay problemas de tiempo, hay limitantes del estudiante, como por ejemplo los estudiantes del liceo francés que hablan francés en el colegio, pero mal, y en la casa hablan español. Entonces, ese es un problema que yo veo, y usted lo señala en la práctica, pero creo que también eso obedece a la falta de planeación. Creo que esos inconvenientes que se encuentran en la práctica obedecen a la falta de planeación. Y a mí me parece que en ese capítulo hace falta como un balance respecto a lo que usted encontró como el diagnóstico que usted hizo antes de que empezara la práctica, y qué cambios y transformaciones de orden cualitativo encontró usted en los estudiantes producto de su práctica. Y para eso entonces tendría que coger otra vez lo que dijo de Paulo Freire y lo que escribió de Joseph Fontana, que fueron, y Girés, lo que usted utilizó como herramienta teórica para hacer su práctica. Pues esos fueron los comentarios que yo le hice a su trabajo. Veo que es muy pertinente, y yo felicito al profesor Orlando y felicito al estudiante Jaime Liven por este trabajo que hizo, que está muy bien escrito, está muy bien sustentado. Gracias. Bien. Muchas gracias, maestros, por las sugerencias. Sí, hay muchas cosas bastante pertinentes que seguramente Liven tendrá que tener presente para hacer algunos ajustes, pero quiero, digamos, defender un poco a Liven en algo que él no es responsable, sino soy yo, la cuestión de las normas APA. La mayoría de las monografías que hemos presentado, pues se han hecho con las normas ICONTEC, ¿no? Para ser un poco más rigurosos en la manera de citar la fuente, especialmente cuando se trata de la fuente histórica.
Entonces, él no es responsable de eso, sino yo. ¿Listo, profe Germán? Ah, Eso por un bueno. lado. Sí, Pero la era pregunta como es, la profesor, sugerencia. profesor, no hay problema porque él hizo porque él citó el pie de página, porque él utilizó el escrito hizo el escrito haciendo notas de pie de página. No, Igual no en hay la ningún biblioteca no problema. le van a poner problema. No hay ningún problema, pero la sugerencia que le hacía el maestro, pues también es pertinente en el caso en que se necesite ser muy específico, poner el artículo. Eso sí me parece que viene a ser bien importante que lo detalle. Pero por las normas APA y Contec no hemos tenido hasta ahora ningún inconveniente. Y se lo hemos comentado a la profe Marlene. También me parecía que lo que le dice el profe Germán Giraldo lo debe tener en cuenta el IBEN, un poco con el balance historiográfico, aunque es evidente que, digamos, el propósito del trabajo era mostrar algo que prácticamente había pasado desapercibido en la historia, en la escuela, y es el estudio de la tricontinental, ¿no? Eso prácticamente si miramos los lineamientos, los estándares, no está. Podemos meterlo en camisa de fuerza allí en alguna temática, en alguna unidad, pero como tal, el tema no se ha trabajado, ¿no? Entonces, digamos, ese era el objetivo. Entonces, lo que te decía el maestro, Jaime, era que lo tuvieras presente, digamos, en el balance, decir que ese es tu propósito, ¿no? Llevarlo hacia la escuela, incluso hacer una pequeña tricontinental escolar, ¿no? En contra de Eso. un poco lo que se hace ahora el ejercicio de Simonu, que para nadie es un secreto, que pueden vestir a los muchachos muy bien, muy formalmente, pueden aprenderse cuál es la capital, las costumbres de un país, pero evidentemente quien toma las decisiones en la ONU es el Consejo de Seguridad y nadie más, ¿no? No es un organismo democrático. Profe Orlando, o hay unas cosas que están en los libros de historia que han hecho los historiadores, pero que en los libros de texto no aparecen. En los libros Exacto. de texto no aparecen y los profesores utilizan solo los libros de texto. Yo conozco profesores que usan todavía libros de texto de hace 30 años y parece que la historia no hubiera evolucionado. Entonces, eso me parece que sí debe ir en el balance bibliográfico, porque ese Ujú. es un vacío, porque usted no encontró textos que trataran la tricontinental desde la perspectiva de la educación secundaria, Sí, no ¿sí? es, sí, E sí, incluso de la educación universitaria, en un seminario de América Latina, por ejemplo, ¿cierto? exacto. Sí, eso es un poco lo que te comentaba, Jaime. Y por el otro lado, me parece un gran esfuerzo haberlo hecho en un colegio, pues, privado, ¿no? En un colegio básicamente que es de élite. Es uno de los mejores colegios del país, ¿no? El Liceo Francés. Y llevar un tema donde tratamos de visibilizar a los que hemos marginado, me parece que es bastante pertinente. Y lo que decía el profe Juan Manuel Martínez también, es bien importante que el taller sea un poco más dinámico y, y que haya una relación, ¿no? Lo que te comentan de el asesinato del padre guerrillero Camilo Torres, ¿no? Entonces, para que lo tengas presente. Eso es lo que me parece que sí se hizo un gran esfuerzo, pero me parece que las sugerencias que hacen los maestros son totalmente pertinentes. ¿Listo, Jaime? Para que lo tengas presente. Jaime, Jaime, yo le sugiero también escribir en la parte final del texto. Es decir, cuando uno escribe las conclusiones y como que los últimos párrafos de las conclusiones, uno escribe cuáles fueron las dificultades que tuvo para hacer el trabajo. Y a mí me parece que una de las dificultades fue el hecho de que usted en los 2 años de la pandemia, usted estuvo haciendo su trabajo. Entonces, eso a mí me parece meritorio. Entonces, esa es una de las dificultades. Pero además de las dificultades, hay una cosa que es importante y es que una investigación siempre abre caminos nuevos. Una investigación siempre abre caminos nuevos. Y a mí me parece que un camino nuevo que abre su investigación es la necesidad de hacer historias comparativas en el tiempo y en el espacio. Eso fue lo que yo traté de hacer y yo siempre cuando yo leía su trabajo, yo siempre estaba pensando en qué de eso de allá se parece acá. ¿Me hago entender? Eso es. Sí. Bueno, entonces, Jaime, no sé si tienes un minutico para que añadas algo antes de que haga la llamada
y hablemos con los profes de si tu tesis es aprobada o no. ¿Listo? Pero yo quería decir algo antes que diga Jaime, antes. Ok. Pues a mí me parece que como nosotros tenemos un semillero de historia, me gustaría invitarlo a cuando tengamos esas sesiones, pues si seguimos en la universidad, porque tenemos esa certidumbre, me gustaría invitarlo al semillero de historia La espada de Damocles. para que haga una presentación, Jaime Liven, porque me parece un trabajo muy serio, me parece muy oportuno analizarlo, para analizarlo con anécdotas, porque la gente de los años 60, incluso entrevistar gente de los años 60 que amplíe eso. Digamos que el tema es muy bacano porque es como, digamos que es como, haga de cuenta como la gente que le gusta los años 20 por María Cano, entonces los años 60 por Camilo Torres, por todo eso, son muy bonitos. Entonces vale la pena discutir el tema y traer anécdotas de gente, digamos, que recuerde esos años. Y sería bueno para discutir en el semillero, ¿cierto, Germán? Invitarlo. El Che Guevara, Es, Fidel gracias. Castro. Eso es una Todo. historia interesante, ¿sí o no? Es una historia interesante. Incluso personajes de la historia nuestra, como Montaña Cuéllar, que tiene un libro Exacto. que llama País Informal y País Formal, uno de los baluartes revolucionarios de este país. A mí me parece muy interesante. Sí, y su trabajo Listo, Jaime. hay muchas perspectivas. El papel que ha jugado la prensa, por ejemplo. El papel que ha jugado la prensa. Eso me parece interesante. ¿Sí o no? Hágale, Jaime. Tiene unos minuticos para que se explaye. No escuchamos. No se escucha. ¿Me escucha? Sí, señor. Hágale, hágale. Alicia. No, que agradecerles mucho a ustedes, profes, por tomarse el tiempo de pues, tanto haber leído mi trabajo de grado como también, pues, al fin y al cabo ustedes han aportado ese trabajo de grado, tanto pues, su merced, el profesor Juan Manuel al principio, el profesor Orlando ya, pues, el resto del trabajo, el profesor Germán, eh, con el que pues compartí este último semestre y que me aportó bastantes datos interesantes que estoy seguro que el profesor encontró en el trabajo, son valiosos. Y pues sí, esto abre muchas posibilidades, ¿no? De continuar trabajando la historia de los excluidos, de aquellos invisibilizados y bueno, pues estoy pues muy orgulloso de escuchar sus comentarios y de que aún hay mucho que aprender y que esto es tan solo un paso, ¿no? Se termina un proceso, pero se comienza otro, ¿no? O sea, hoy acabamos 6 años, sí, casi 6 años de universidad y bueno, pues vendrán más experiencias, más conocimientos que esperamos, o yo espero poder pues, replicar, ¿no? Y pues estoy muy orgulloso y muy contento de realmente pues estar en esta situación, ¿no? Y a veces uno se queda corto de palabras, ¿no? Entonces, pues, no, estoy muy, muy contento de ver los resultados de, como le dijo el profesor Germán, con 2 años de pandemia y paros, pues aquí está como tal el resultado. Muchísimas gracias a todos y a los que me acompañan ahí, muchísimas gracias por escucharme y por ver mi presentación. Bien, bien. Bueno, ¿Listo, Jaime, profe ahora Orlando? regálanos unos minutos, ¿listo? Voy a llamarlos. Ok. Sí, señor. Liven, nos tiene que mandar Para el vos, link del YouTube, el link del YouTube. Ustedes esto lo están viendo varios en YouTube, ¿cierto? sí, señor, pero creo que se me cayó Ah, aquí. bueno. Entonces lo que yo haré es montar la grabación del video en YouTube y les comparto el link después para que Ok, lo puedan listo reproducir. pues. Listo pues. Señor, entonces, ¿paró como tal el registro o no sé? Ya. Espere, nosotros, el profesor Orlando y con Juan Manuel, y nos volvemos a conectar con usted dentro de 3 minutos. ¿Listo? Sí, listo. ¿No paró el registro? O... No lo pare, fresco ahí. Ya volvemos.
De acuerdo. Bueno, regresamos. Ahora sí, Jaime. Ahora micrófono otra vez y cámara. Listo, señor. Bueno, ahora sí que el profe Orlando sea el que hable. Esperemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a expectar. Bueno, Jaime, después de la deliberación que hemos tenido con los maestros, sí consideramos que hay que incluir varias cosas, ¿no? Ya detalladamente, tú sabes qué son. Y de la parte de la presentación, sí se necesita un poco que fuera más, digamos, amena, y eso le hubiera dado un poco más de imágenes en lugar de tantas palabras, ¿sí? Tantos párrafos que estaban allí. Y eso, tú sabes que, como dice el profesor Germán, eso suma o resta, ¿no? En la presentación. Sin embargo, si yo tuviera que describirte como estudiante, que tuviera que describir el trabajo que has realizado en este proyecto, yo diría que en una palabra eres disciplinado, ¿no? Una persona muy, muy rigurosa, una persona muy juiciosa, muy aplicada, definitivamente. Disciplinado es la palabra para describirte. Creemos que sí hay que hacer esas correcciones pertinentes. Entonces, consideramos que la tesis es aprobada, siempre y cuando se hagan esas correcciones, ¿listo? Y Muchas gracias, sí, si señor. se hacen esas correcciones, espero me envíes el trabajo ya con las correcciones también a mí, la nota tuya de 5, ¿listo? Esa es la nota que Muchas hacemos. gracias, profe. Bueno, a los maestros que son también los jurados, ¿no? De ese trabajo Profe, que acabas de hacer. entonces profe, usted hace el acta de sustentación, nos las envía Sí, a señor. nosotros
nos las envía a nosotros, nosotros la firmamos y se la regresamos. Sí, señor. Es más, en este momento voy a compartirles me queda más fácil en un Drive y ahí ustedes también pueden incluir la firma y la cédula, el número del documento. O al WhatsApp también, si la tienen. Creo que queda mejor al Drive porque llegan y la pueden firmar más fácil y ahí no se borra nada. Entonces en el WhatsApp sí es más difícil, pero ¿les parece bien en el Drive? Les comparto desde un Gmail y entran desde el Gmail que tenga cada uno y listo. ¿Sí les parece? No, profe, mándemela al WhatsApp, yo la firmo. Listo. Entonces ya se las mando al WhatsApp y me la regresan allí. Yo la descargo y la firmo y Bueno, listo. no. Perfecto. Sí, mañana en la mañana se la hago llegar. Por favor. Bueno, Bueno, y lo Jaime, agradezco muchas gracias y mucho, éxitos como profesor. profe Juan Manuel, Que vaya profe muy bien en Germán, su muy práctica. amables. Pues, Bueno, pues. Jaime, gracias. Buenas noches. muchas gracias y mucha suerte. Buena noche para todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches igualmente a todos. Chao. Hasta luego. Chao.